Hablamos hoy en nuestro programa de salud de la enfermedad celíaca, un mal que puede hacer muy complicada la vida a quienes lo padecen. ¿Les interesa? Pues quédense con nosotros en La Salud es lo Primero. Bueno, Israel Grillo, especialista en aparato digestivo del Hospital de Écija, bienvenido de nuevo a nuestro programa. Muchas gracias. Vamos a hablar hoy de enfermedad celíaca. Sí, una enfermedad que tiene su importancia, que versa en torno a la alimentación, con las implicaciones que eso tiene en nuestra sociedad. Y vamos a dar una idea siempre hablando del adulto, porque la enfermedad celíaca se puede diagnosticar en la edad pediátrica, pero yo soy digestivo de adultos y hay algunas diferencias. Yo me referiré siempre a la población mayor de 18 años. Vale, aunque habrá muchas cosas comunes, en común, efectivamente. Supongo, ¿no? Bueno, pues empezamos. Si te parece, Israel, ¿qué es la enfermedad celíaca? La enfermedad celíaca es una enfermedad crónica de la cual se conoce cómo se produce la enfermedad, pero a día de hoy no tiene un tratamiento más allá de, como veremos, la dieta sin gluten. Tiene un origen autoinmune y esa palabra de por sí define el problema. Auto significa hacia nosotros mismos, inmune es que hay una respuesta inmunológica de nuestras defensas que identifica erróneamente nuestro organismo y produce un daño en el mismo. En este caso, fundamentalmente se produce en el intestino delgado, se produce una destrucción de las células del intestino delgado y también puede tener repercusiones a otros niveles, en la piel, en los huesos, y por eso se considera también una enfermedad multiorgánica o sistémica. Decía un profesor en mi carrera que no enferma quien quiere, sino quien puede. Pues la enfermedad celíaca pasa eso, es decir, hay que tener una predisposición genética que está bien definida en unos genes que codifican las células de la defensa o unas proteínas específicas que se llaman complejo mayor de histocompatibilidad, ¿vale? Que se relaciona con la presentación de antígenos. Eso después lo explicaremos con un poco más detalle, y que es muy importante para desarrollar la enfermedad. Sin esos genes, la probabilidad de enfermedad celíaca es por debajo del 1%. Y está provocado, en este caso, esta enfermedad autoinmune, se conoce qué es lo que le produce, y es la ingesta de una proteína o un grupo de proteínas o de sustancias que son las prolaminas, que es el gluten o las prolaminas, ¿vale? Y esas están presentes en los cereales, que son el trigo, la espelta, la cebada, el centeno, el triticale, que es un híbrido entre el trigo y el centeno, y últimamente se ha visto que también la avena, aunque hay algunos tipos de avena que pueden producir síntomas y otros que no, pueden producir la enfermedad, las recomendaciones actuales pues indican que tampoco la avena se puede ingerir porque puede dar lugar a esta respuesta autoinmune. Por eso, porque son alimentos muy ligados al ser humano desde que es ser humano. Eso, desde el neolítico, cuando empieza a cultivarse, ¿no? Adquiere la capacidad del cultivo, pues el trigo es uno de los elementos que se utiliza para la producción de harinas y eso. El gluten es una parte del trigo que le da esa esponjosidad. Después, como nutriente, no tiene mucho nutriente, no es un elemento esencial para la vida, afortunadamente, pero sí que se utiliza pues, en la alimentación en prácticamente todo, y la cultura mediterránea utiliza el trigo y las harinas pues, para buena parte de su alimentación. Vamos a ver si te parece esa epidemiología, ¿a quién afecta la enfermedad? La epidemiología hace referencia a eso, a quién afecta, con cuánto de frecuente es, para que te ha costado decirlo, pues sí, eso es lo que significa la epidemiología, ¿vale? Su prevalencia, es decir, el número de casos que hay en un tiempo determinado, sigue en aumento, ¿vale? Y cuando estudiaba la enfermedad en la carrera siempre nos ponían la imagen del iceberg, ¿no? Que el iceberg pues hay que pensar que vemos solo una pequeña parte por encima de la superficie y pues que por debajo hay pues muchos kilómetros, mucha cantidad más de hielo que no se está viendo. Eso en la enfermedad celíaca hace referencia a que hay todavía muchos casos que no están diagnosticados. Se estima que la prevalencia, es decir, el porcentaje de pacientes que existen en un momento concreto, pues está en torno al 1%, y el año pasado se publicaron datos en Andalucía y que puede estar en un 0,5%, es decir, una de cada 200 personas pues tiene en Andalucía padecen una enfermedad celíaca. Se está aumentando la prevalencia en primer lugar porque hay una mayor tendencia a su diagnóstico, es decir, los médicos estamos especialmente sensibilizados a que cuando hay síntomas a veces inespecíficos o hay alguna alteración analítica que pueda sugerir una enfermedad celíaca, pues solicitar la analítica necesaria para su diagnóstico. Después está el tema de la alimentación, que como decimos, pues el trigo y las harinas de cereales pues
se utilizan con mucha frecuencia en la alimentación, a veces como aditivos, ¿vale? Y después la teoría siempre más o menos vigente de que los procesos autoinmunes en unas sociedades que son cada vez más limpias, que no estimulan el sistema inmune a través con bacterias o con infecciones, pues provoca una tendencia a que el organismo no detecte correctamente cierta sustancia y se confunda y dé lugar a esos procesos autoinmunitarios. O sea, que al final el problema incluso de la sociedad actual que tengamos estas enfermedades, ¿no? Una de las teorías de todas las enfermedades autoinmunes es esa, que en sociedades más limpias, es decir, que en el que el sistema inmune desde joven o desde la infancia no se expone a elementos nocivos, es decir, como pueden ser las infecciones, básicamente, pues eso conlleva a que el sistema inmune no se desarrolle correctamente, ¿vale? Esa es una de las teorías. Vemos que más en mujeres que en hombres. En general las enfermedades autoinmunes suelen ser más frecuentes en mujeres que en hombres, ¿vale? Y en el caso de la enfermedad celíaca también lo es, una proporción aproximadamente de 2 a 1. Y la enfermedad celíaca puede aparecer en cualquier momento de la vida. A lo mejor la tenemos, no sé si tú lo vives así o lo piensas así, parece que la enfermedad celíaca es una enfermedad más de niños y no es así, es una enfermedad que más del 70% de los casos se diagnostica en mayores de 20 años. Y bueno, yo he tenido algunos casos que he diagnosticado la enfermedad celíaca con 80 años y era un estudio de una anemia por falta de hierro, o sea que hay casos hasta extremos que vive toda la vida sin darse cuenta y se diagnostica a edades más tardías. Al tener un factor genético importante, pues como es lógico, en los familiares de primer grado pues existe un riesgo superior que si no tiene un padre, un hijo o un hermano con enfermedad celíaca, y en estos pacientes, en estas personas, porque son familiares de primer grado, no son todavía pacientes, pues es importante hacer un cribado, es decir, buscar específicamente si pudieran padecer esta enfermedad. Y también se asocia con cierta lógica a otras enfermedades que tienen un sustrato autoinmune, es decir, de destrucción de nuestro propio organismo, como es la diabetes mellitus tipo 1, que es la que se destruyen células del páncreas, la tiroiditis Hashimoto, en que se produce destrucción del tiroides, la psoriasis, alteraciones en la piel, en el Sjögren, afectación de las glándulas, y también en algunas enfermedades cromosómicas como son el síndrome de Down y el síndrome de Turner. Eso quiere decir que se dan conjuntamente en muchas ocasiones. Son más frecuentes la asociación de enfermedades autoinmunes, no solo con la enfermedad celíaca, sino en general las enfermedades autoinmunes se asocian, lo cual es lógico porque si el sistema inmune no está correctamente desarrollado, tiene cierta tendencia a confundirse con sustancias nocivas o bacterias con nuestro organismo, pues se asocian con más frecuencia. ¿Y por qué se da? ¿Por qué se da la enfermedad? Eso es la patogenia, ¿por qué se produce la enfermedad? El gluten es una proteína que forma buena parte del trigo, ¿vale? El gluten es un término genérico que incluye también otras sustancias que son las prolaminas. Cada cereal tiene su prolamina, son unas proteínas especiales que no son metabolizadas por el organismo, no somos capaces de destruirlas, o sea, de segmentarlas en los diferentes aminoácidos, son proteínas insolubles del agua y, como digo, están presentes en el trigo, en la que la fundamental prolamina se llama gliadina, en el centeno es la secalina, en la cebada la ordeína y en la avena la avenina, es decir, son esas pequeñas proteínas que llegan al intestino y en individuos susceptibles con esa genética que hablamos, que son concretamente del complejo mayor de histocompatibilidad. Hay 2 haplotipos que son DQ2, DQ8, que cuando están presentes, pues favorece el desarrollo de la enfermedad celíaca. No obstante, esta genética la tiene el 30 y el 40% de la población. Y no todos los que tienen esta genética van a desarrollar enfermedad celíaca. Es decir, es una condición sine qua non, pero no conlleva necesariamente a la producción de una enfermedad celíaca. O sea, todo celíaco tiene esta característica, pero no todo el que tenga esta característica tiene por qué ser celíaco. Eso es, lo he entendido bien. Bien. Y eso provoca una reacción inmune, ¿vale? Autoinmune que hemos visto y que da lugar a la producción de anticuerpos. Es decir, siempre que entendemos que se pone en marcha el sistema inmune, pues sabemos que hay diferentes tipos de defensa y una que tenemos muy clara en la población general, el desarrollo de anticuerpos. Es decir, que cuando se refieren a virus o bacterias son los anticuerpos los que van contra esa bacteria o contra ese organismo nocivo. En este caso estos anticuerpos nos sirven para el diagnóstico de la enfermedad y son responsables de muchas de las lesiones que se producen
a nivel general o específicamente en el intestino. Esto lo vamos a hacer, este es el dibujo bonito, ahora lo vamos a hacer más simple, pero más comprensible. Entonces, ingerimos gluten con todas las prolaminas, con los cereales que hemos hablado, eso llega al intestino y se metaboliza previamente y las prolaminas llegan a la luz intestinal. En esos individuos susceptibles, esas prolaminas, que en el caso del trigo se llama gliadina, atraviesa la mucosa, las células del intestino y se meten en lo que se llama lámina propia. La lámina propia es como la base donde se sustentan las células epiteliales, las células intestinales, y es donde se encuentran las células que se encargan de la defensa. Es decir, ten en cuenta que por la boca recibimos mucha cantidad de elementos del exterior que sirven para que el sistema inmune se ponga en contacto y diga, pues mira, he comido esto o ha entrado esto es bueno para mí o no es bueno para mí. Entonces el intestino y la lámina propia juegan un papel muy importante en el desarrollo del sistema inmune. Entonces esta gliadina se metaboliza por una enzima que se llama transglutaminasa y se modifica de una forma que ya la célula presentadora de antígenos, es la célula que coge diferentes elementos y se lo presenta a los policías, que son los linfocitos. Y le dice, a ver, policía, ¿esto es malo para mí o no es malo para mí? Dice, no, esto es bueno, que sería lo lógico en un alimento. Pues esto es bueno, pues nada, no nos ponemos en marcha a sacar a los geos, a los anticuerpos y tal, sino que nos quedamos tranquilos. Sin embargo, la enfermedad celíaca, que tienen estos genes de histocompatibilidad, hacen que cuando presente esta gliadina modificada, el linfocito lo identifica como algo nocivo. Malo, ¿no? Entonces dice, oye, que esto es perjudicial, aunque realmente no debería serlo. Entonces pone en marcha una serie de cascadas inflamatorias, de sustancias inflamatorias, que al final conlleva a que esa célula epitelial se ponga triste, y esa carita triste es lo que significa, no es más que el proceso inflamatorio conlleva a la destrucción del epitelio, es decir, de lo que recubre fundamentalmente el duodeno y el yeyuno. Y a partir de ahí se desarrollan todos los problemas, porque si tenemos un intestino que está destruido, que las células no son capaces de absorber adecuadamente, entonces pues van desarrollándose la clínica que vamos a ver a continuación. Vienen todos esos síntomas que vamos a ver a continuación, ¿no? Pues vamos a verlo, si te parece, vamos a ver. Entonces hemos dicho que se destruye el intestino, el duodeno fundamentalmente, y el yeyuno, lo que recubre todas esas vellosidades intestinales que son tan importantes para la absorción. Eso provoca una mala absorción, que en los casos más graves dan el síndrome clásico, que es una diarrea muy intensa, con grasa en las heces. Especialmente en el niño hay una pérdida de peso muy significativa, un retraso del crecimiento. En estos casos pues se diagnostica rápidamente porque dan síntomas muy intensos, y eso conlleva a acudir al médico y a poner en marcha toda la batería diagnóstica necesaria, y que en algunos casos pues termina diagnosticando una enfermedad celíaca. Pero el problema es que la enfermedad celíaca puede manifestarse tan llamativamente, o en otras ocasiones no, hacerlo de una manera silente, o incluso en algunos casos no da síntomas. Lo he visto con el paciente de eso, hasta 80 años. 85 años no se manifestó, no con síntomas, sino con una alteración en la analítica. Es más frecuente que en la consulta digestivo nos lleguen pues con síntomas que pueden ser solapables a muchos otros procesos, como el que vimos en la anterior charla que tuvimos de síndrome de intestino irritable, pues con dolor abdominal, y diarrea un día sí, un día no, intermitente, no muy llamativa, no pierden peso, pero sí que están incómodos, tienen dolor y distensión abdominal, otras veces con molestia en la digestión, a veces con síntomas de reflujo, aunque eso no es tan frecuente. Pero como decía antes, los médicos estamos especialmente sensibilizados a estas circunstancias, y cuando hay síntomas un poco inespecíficos, pues solemos descartar la enfermedad celíaca. Y después hemos dicho que es una enfermedad que no solo afecta al intestino, sino que puede afectar a otros órganos, y puede afectar a los huesos porque no se absorbe adecuadamente la vitamina D y el calcio y produce osteoporosis. Como he dicho, en esta señora no se absorbe adecuadamente el hierro y produce una anemia, porque el hierro es un elemento fundamental para que los glóbulos rojos se desarrollen. Puede haber una afectación en la piel característica que se llama dermatitis herpetiforme. Se llama herpetiforme porque forma vesículas como el herpes, como herpes, ¿vale? ¿no? Y
e incluso alteraciones neurológicas o abortos recurrentes. Cuando la enfermedad celíaca no se diagnostica adecuadamente o aún diagnosticada, el paciente no realiza la dieta sin gluten correctamente, pues pueden aparecer complicaciones en el intestino delgado. Como hay un estímulo muy continuo del sistema inmune, pues pueden aparecer enfermedades tumorales en relación al sistema inmune, como son los linfomas o incluso propio cáncer. La inflamación crónica siempre es un factor predisponente al desarrollo de cáncer, pues aparece cáncer de intestino delgado. Afortunadamente eso es muy raro, muy poco frecuente, porque los pacientes lo entienden y suelen hacer una dieta correcta. Y luego casos más raros de que la enfermedad celíaca no responda a la dieta sin gluten. Que también ocurre a veces. Sí, pero también es muy poco frecuente, afortunadamente. ¿Cómo lo diagnosticáis los especialistas? Porque, como tú bien dices, muchos síntomas son parecidos a los de otras patologías, ¿no? Sí, para el diagnóstico primero la sospecha clínica, es decir, si hay un cuadro típico de diarrea, dolor abdominal, distensión de una manera crónica, un síndrome nocturno, perdiendo peso, eso vamos a tiro hecho, y dentro de la batería o dentro de las solicitudes que tenemos que hacer, pues están el principal elemento para el diagnóstico, que es la determinación en sangre de unos anticuerpos específicos que veremos a continuación. Eso simplemente con una extracción sanguínea. Cuando esos anticuerpos son positivos, pues debemos confirmarlo con la realización de una endoscopia oral, tomando biopsias del duodeno. Aprovechamos la oportunidad para recordar lo que es una endoscopia oral, que yo creo que, si acaso cuando hablamos de la dispepsia, puede ser, si hablamos de ello. La endoscopia oral consiste en un tubo con una cámara, un tubo flexible, muy finito, que no llega ni al centímetro. El paciente se seda, se le pone anestésico en la garganta y con ese tubo, que está conectado a una fibra óptica, pasamos al esófago, el estómago y el duodeno, lo vemos en una pantalla, y a través de un canal que tiene el endoscopio metemos una pinza, llegamos al duodeno con la foto que tenemos ahí y cogemos biopsia, la extraemos y si después a posteriori se analiza el microscopio. Importante es que el paciente no deje de tomar el gluten sin haber hecho todo este proceso, porque si el paciente deja de tomar gluten y no nos lo cuenta o no lo preguntamos, la mucosa mejora, es decir, el daño que se estaba produciendo si quitamos el gluten desaparece. Entonces tanto los anticuerpos como las biopsias pueden ser normales y entonces no llegar adecuadamente al diagnóstico. Se puede dar un diagnóstico erróneo, ¿no? En esos casos, pues si no lo está tomando, pues o utilizamos test genético o tenemos que hacer un test de provocación, es decir, volver a tomar gluten un tiempo determinado con una cantidad determinada de gluten para volver a hacer los anticuerpos y la endoscopia con biopsia. Esta idea, este esquema es un esquema general en los pacientes adultos, ¿vale? Entonces, especificando un poco el diagnóstico, hemos dicho la historia clínica, el diagnóstico serológico, hay un anticuerpo que es la antitragglutaminasa IgA, que es muy sensible y específica. Eso significa que cuando da positivo, la probabilidad de que tenga la enfermedad es muy alta, y cuando es negativo, la probabilidad de que no tenga la enfermedad es muy alta. O sea que es bastante fidedigno a la realidad. Después se puede utilizar otro, que eso no nos vamos a meter mucho porque es un tema más específico de la especialidad. Y después, como hemos dicho, el diagnóstico endoscópico, la realización de la endoscopia oral con su toma de biopsia en el duodeno. En casos dudosos, pues el test genético nos da información y puede servir para realmente llegar al diagnóstico definitivo de una enfermedad celíaca. Pues los casos son, si es negativo, podemos excluirlo casi un 100%, si es positivo, pues ya hay que combinarlo con los resultados de anticuerpos o la respuesta a la dieta, y también se utiliza fundamentalmente en el cribado, es decir, tenemos un familiar de primer grado o varios de segundo grado, o tenemos una enfermedad autoinmune o una cromosomopatía, pues se hace unos anticuerpos y el test genético, ¿vale? Si el test genético es negativo, no olvidamos, si el test genético es positivo y los anticuerpos negativos y no hay ningún síntoma, pues cada 2 o 3 años se repiten los anticuerpos, o si aparecen síntomas, pues para ver si desarrolla la enfermedad o no. Porque, insisto, tener los genes no implica a que el paciente tenga que tener ni en el presente ni en el futuro una enfermedad celíaca. Una vez que se diagnostica, ¿qué ocurre con el paciente? Aquí tenemos una endoscopia antes de pasar al tratamiento, por curiosidad, ¿vale? Se ven alteraciones. Cuando hacemos la endoscopia nos puede parecer normal, pero aún así tenemos que tomar biopsia porque
a lo que sea a simple vista puede ser normal y sin embargo al nivel de microscopio puede verse las alteraciones típicas, ¿no?, que se ven, que son pues acortamiento de vellosidades, un engrosamiento de la cripta y al final lo que se produce es una atrofia que provoca todos los síntomas que hemos visto. Y referente al tratamiento, pues a día de hoy el único tratamiento disponible es realizar una dieta sin gluten estricta de por vida, ¿vale? Tenga síntomas o no tenga síntomas. Y esto es difícil de llevar a cabo, ¿vale? Sobre todo en ciertas edades. La adolescencia siempre es una edad difícil, pues si le añades que la persona no puede tomar gluten, lo que supone eso, salir con amigos, verse diferente, cosa, ya todas las implicaciones que tiene, pues en estos casos es especialmente complicado, pero en general suponen una alteración muy importante en la vida normal de los pacientes. Y para ello pues es importante pues dar las pautas correctas y para ello muchas veces nos valemos de nutricionistas o también en el sistema público que no existen nutricionistas, de enfermeras referentes. Aquí en el Hospital de Osuna hay una unidad de enfermedad celíaca que ya funcionando muchos años y ha participado incluso en la elaboración de la guía esta que te he comentado que ha publicado la Junta de Andalucía el año pasado. Aparte, en el inicio, cuando hay déficit, pues se tratan con suplementos. Si tiene una anemia ferropénica se pone hierro, si tiene déficit de vitamina pues se van suplementando. Pero vamos a hablar un poquito más del tema de la dieta. Y en este sentido, siempre a los pacientes que diagnostico, pues les recomiendo visitar la página de celiacos.org, que es una página que está organizada y puesta en marcha a través de la Federación de Asociaciones de Enfermos Celíacos de España. Y ahí hace referencia a describir lo que es la enfermedad celíaca, qué podemos comer, qué no podemos comer. Incluso ha desarrollado una app móvil para escanear los códigos de los alimentos, para ver si tienen gluten o no gluten. Y ahí pongo el símbolo este del trigo con una barra, ¿vale?, que es un símbolo de sin gluten, porque es importante que la dieta tenga que ser sin gluten, es decir, no vale bajo en gluten, porque pequeñas cantidades, por encima de 20 partes por millón, o sea, una pequeña contaminación, ya despierta al sistema inmune, aunque sean pequeñas cantidades, se ha demostrado que esas pequeñas cantidades son suficientes para estimular el sistema inmune y que el daño se siga produciendo. Eso te iba a decir, porque hay algunos pacientes que tienen especial sensibilidad, ¿no?, y piden que incluso no se contamine, no se cocine sus alimentos donde se ha cocinado con gluten, ¿no? Lo que se conoce como contaminación cruzada, ¿vale? Hay unas recomendaciones que en la misma casa pues eso no se cocina, la tostadora sea diferente, el aceite sea diferente, los productos sin gluten estén en un lado y los con gluten en otro, incluso si utiliza el horno, el de arriba sea sin gluten y el de abajo con gluten, una serie de pautas que son recomendables para que no haya esa contaminación cruzada. Muchas veces las familias determinan que al final es más cómodo hacer todos una dieta sin gluten, con las consecuencias que tiene eso también para la calidad de vida de todos. Y también lo que vamos a ver ahora más tarde es sobre el coste económico que tiene para las familias de hacer una dieta sin gluten. ¿Se puede hacer una dieta sin gluten en una persona sana, sin la enfermedad, sin ningún tipo de...? Como podéis hacerlo, lo puede hacer, pero la cuestión es qué objetivo busca con hacer una dieta sin gluten. Es decir, que lo que hablábamos antes, el gluten, el trigo, las harinas, se utilizan en la sociedad, o sea, en la alimentación desde nuestros ancestros, con lo cual muchas veces esto va por modas, es decir, que ahora parece que el gluten es veneno directamente y no lo es. El que no tiene una enfermedad celíaca o después hay algún otro proceso que se llama sensibilidad al gluten no celíaca, pero ese no está muy bien definido, sí puede estar relacionado más con los FODMAP, que son esos alimentos que hablamos en el tema del síndrome de intestino irritable, que se fermentan por el intestino y dan síntomas. Hay esa entidad que todavía no está del todo bien definida. Entonces, dejar el gluten por dejarlo, pues eso es una decisión, como el que es vegano, pero que no tiene si no tiene un sustrato médico de una enfermedad, no tiene por qué abandonar el gluten. Supone más gasto
y alterar tu calidad de vida, pero bueno, cada uno vivimos en un país libre. Lo que es curioso es que hay muchísimos alimentos que aparentemente no deberían llevar ese gluten y sí que lo llevan, ¿no? Claro. No tienen relación directa con esos cereales que hemos hablado, pero... Porque se utilizan porque tienen ciertas propiedades de la esponjosidad, es decir, que el principal motivo por el que se utilizan. De hecho, hay algunos alimentos que se llaman genéricos, que eso por naturaleza no deben llevar gluten, y otros no genéricos, que es así como clasifican los celíacos los alimentos, que en algunos casos se fabrican añadiendo harinas o gluten y otros no. Por ejemplo, un embutido no tendría por qué llevar harina, pero algunos fabricantes lo utilizan y otros no, y eso pues conlleva que el paciente tenga que informarse, tenga que ver si está bien etiquetado, o en muchas ocasiones, pues como yo tengo un primo celíaco, pues que me decía, yo digo, voy a hablar de la enfermedad celíaca, alguna cosilla que me quiera decir. Dice, pues mira, al principio me apunté a la página y estaba muy encima, ahora ya llevo años diagnosticado y no me cuesta, ya sé lo que puedo comer y lo que no puedo comer, pero al principio utilizaba mucho llamar a las casas comerciales o tienen correo y preguntar exactamente si tenían gluten, si tenían trazas de gluten o no. O sea que es muy importante. Y la Unión Europea pues trabaja en eso, en este tipo de etiquetado internacional que permita saber con certeza que los alimentos no tienen gluten. Hay que leer muy bien el etiquetado, eso siempre. ¿Puede fracasar el tratamiento? Lo hemos dicho antes, el principal motivo del fracaso habitualmente es que no hay una mala adherencia a la dieta, es decir, no se hace correctamente una dieta sin gluten por las dificultades que hemos comentado previamente, es más cara, supone alteración en la calidad de vida. Si en un país como España, que estamos comiendo mucho en la calle, pues salir a la calle siempre es un problema, aunque cada vez hay más establecimientos concienciados con esta enfermedad, que se esfuerzan realmente en que todos sus productos, todos los alimentos que se puedan ofrecer a los celíacos no tengan contaminación cruzada y no tengan gluten en su alimentación, en sus productos. Para saber si hace correctamente la dieta con gluten o sin gluten, para saber si lo hacen sin gluten correctamente, pues a veces se utilizaban los anticuerpos, pero una vez que se normalizan, si hay pequeñas cantidades de gluten en la dieta, estos anticuerpos no son efectivos, y se ha desarrollado últimamente el análisis en heces y en orina de productos derivados de la gliadina, analizarlos. Todavía no están disponibles de una manera fácil en el sistema público, pero en un futuro servirá para determinar si realmente esa persona está haciendo correctamente la dieta sin gluten. Si realmente la está haciendo correctamente, pues evidentemente el médico tendrá que buscar alternativas al diagnóstico. El colon irritable es muy frecuente, el síndrome de intestino irritable, otro proceso que es la colitis microscópica, que es mucho más frecuente en la enfermedad celíaca, en fin, o ya complicaciones que son más raras, como el linfoma o el cáncer. Y después aquí unos datos que, aunque no sea un tema puramente médico, pues sí me parece necesario, o por lo menos comentar algo al respecto, y es lo del gasto que supone para una casa el hacer una dieta sin gluten. Vemos que a nivel anual, en el año 2024, pues el gasto en alimentación pues supone 1.000 euros más al año, ¿vale? Que tal como está en la economía de muchas familias, pues es un gasto importante. Y además estos datos están publicados en la página de celiacos.org. Entre 2023 y 2024 se ha producido un aumento de 500 euros, es decir, el año pasado era 500 euros más al año y este año son 1.000, o sea que en este caso la evolución de la economía, aunque todo ha subido como sabemos, pues en el caso de la enfermedad celíaca y de los productos sin gluten, pues ha aumentado. Pero no me quiero quedar aquí y hay que mandar al final un mensaje de optimismo, y que la comunidad científica, los médicos, los investigadores están manos a la obra para buscar alternativas a los enfermos celíacos. En esta gráfica que vemos aquí es un círculo en el que están representadas unas 20 moléculas que están en investigación. Cuanto más cercano al centro, más cercana estará su comercialización, ¿vale? Porque son estudios en fase primero si la molécula es viable, si en animales va bien, después en humanos, etcétera. Y
afronta diferentes niveles de la patogenia. Esto es lo que la diapositiva que pusimos al principio. Entonces, un primer elemento de estudio, y además se está realizando muy cerquita de aquí, en la Universidad de Córdoba, no a nivel médico, sino a nivel de ingeniería agroalimentaria, es producir trigo transgénico que no tenga gluten, y eso se ha conseguido, o que tenga cantidades muy bajas de gliadina. Eso se ha conseguido, se ha probado en pacientes y se ha visto que no son inmunogénicos, o sea, esa podría ser una opción. Está el tema del uso de transgénicos, ya nos metemos en otro berenjenal, y en la legislación europea limita mucho el uso de transgénicos. No sabemos cómo va a evolucionar en un futuro, o sea que una de las opciones es o no comer gluten, que es la que tenemos actualmente, o hacer que los alimentos que habitualmente lleven gluten no lo tengan, no lo lleven por el tema de ingeniería genética agroalimentaria. Otra opción es que una vez que hemos comido el gluten, hacer que no pase, que se elimine, es decir, dar algún fármaco que lo englobe y lo eliminemos por el intestino. Esa sería una opción. Otra opción sería intentar bloquear la entrada hacia esa lámina propia, que es donde se produce la respuesta autoinmune, anular la transglutaminasa, que es necesaria para que la célula presentadora de antígeno detecte esa gliadina como patológica, bloquear la célula presentadora de antígeno, bloquear la sustancia inflamatoria o los anticuerpos, ¿vale? Entonces, en todas esas, eso se llaman dianas terapéuticas, pues los investigadores están buscando moléculas que pudieran hacer que en algún día, y no sé si nosotros lo veremos o no, esperemos que sí. Sí, hombre, seguro que sí. Pues haya una alternativa a hacer una dieta estricta sin gluten, pero lo siento, a día de hoy, miro a cámara, la única solución disponible es hacer una dieta estricta sin gluten, y cuanto más estricta, mejor. Porque eso va a depender el futuro de la salud de los enfermos celíacos. Yo creo que es lo que hay de momento, bueno, pues quizá algún día el horizonte se abra, eso es importante. Israel, muchísimas gracias, como siempre, por atendernos y por explicarnos también esto que parece que todos conocemos, pero en realidad no conocemos tan bien, ¿no? Algunos detallitos espero que sean novedosos. Muy bien, muchas gracias, Israel. De nada, hasta la próxima.